Página 32 de 234. Los cuidados maternos y la salud mental, John Bowlby, 1950. Capítulo 2. Examen de los hechos conocidos sobre los efectos de la privación. Parte 1. 2.3. La privación de compañía de los padres tiene efectos adversos. Naturalmente, las series progresivas de las reacciones mostradas por diferentes niños, o su confusión y mezcla, ofrecerán variaciones motivadas principalmente por las condiciones ambientales en que se desarrolla su vida. La aparición de una madre sustituta puede cambiar a un grupo de niños apáticos o que no hacen distinciones en su sociabilidad en otro de criaturas obstinadas y de pequeñas y violentas fierecillas. Burlingame y Freud ofrecen el siguiente informe con motivo de la llegada de una madre sustituta. Niños que parecían plácidos y adaptables a las condiciones de vida en grupo, de repente se transforman en insufriblemente exigentes y antisociales. Sus celos y, sobre todo, su afán de absorción del amor de los adultos con carácter de exclusividad puede no tener límites. En los casos en que la relación materna no constituye novedad para el niño por haber gozado antes de las atenciones de su madre natural o sustituta, esos estados se producen indefectiblemente. Cuanto mayor sea su convicción íntima del peligro de una nueva separación, más grande será también su adhesión a la nueva madre. Durante sus juegos muestran inquietud por si su cuidadora exclusiva abandona la sala, ya sea para formalizar un recado, o para gozar de un descanso, o bien si mantiene trato íntimo con niños fuera de su grupo. Por ejemplo, Tony, niño de 3 años y medio, no permitía que la jefe de sala Mary usase las que eran sus manos para atender a otros niños. Jim, de 2 a 3 años de edad, rompía a llorar cuando su enfermera salía del cuarto. Shirley, de 4, quedaba profundamente deprimida y trastornada cuando su Marion se ausentaba por cualquier motivo, etc. Todos estos niños habían tenido que hacer frente, durante su vida, a una serie de separaciones productoras de traumas psíquicos. Muchas madres que han estado separadas de sus hijos durante algunas semanas o meses pueden confirmar o ampliar tales observaciones. Algunas veces, cuando el niño se reúne con su madre, se manifiesta emocionalmente indiferente, como incapaz de exteriorizar sus sentimientos y, en ocasiones, sin poder hablar. Luego, en violento contraste, sus oprimidos sentimientos se desbordan torrencialmente. Los sollozos ahogados se suceden, en los que ya pueden hablar, por la interrogación acusadora de «¿Por qué me dejaste, mamá?». Desde ese momento y durante muchas semanas o meses, no permite que la madre se aleje de su vista, sea niña más, se muestra inquieto y se disgusta con gran facilidad. Si se le conduce hábilmente puede lograrse que se desvanezcan poco a poco esas inquietudes, aunque no debe descartarse la posibilidad, una vez más hemos de repetirlo, de que queden impresas en su psique las huellas de esos traumatismos, que pueden dar lugar, si se reactivan, a estados neuróticos futuros. Robertson y Bowlby ponen de manifiesto que se trata, en efecto, de un serio peligro, al observar y registrar reacciones violentas en niños, aparentemente equilibrados en su vida emotiva, cuando fueron enfrentados a alguien que relacionaban con el doloroso accidente de su separación, observaciones inéditas. Si el estado regresivo de ansiedad, expresado en su conducta anterior, es mal interpretado cuando el niño se reintegra a su propio hogar, se producen situaciones de incomprensión mutuos en las que la madre, ante cualquier desviación en el comportamiento del niño, responde con castigos y repulsas que no hacen sino acrecentar las niñerías y exigencias y aumentar su irritabilidad, y crean así un círculo vicioso en sus normas de conducta. De este modo, el niño desarrolla una personalidad neurótica inestable, inhábil para ponerse de acuerdo consigo mismo y con el mundo que le rodea y, sobre todo, incapaz de establecer relaciones cordiales y sinceras con otros. Por inquietante que parezca esa serie de acontecimientos, es probablemente menos dolorosa que en el caso del niño que reacciona ya sea apartándose o por una amistad superficial y promiscua sin distinciones. Estas respuestas, que son por lo regular el resultado de separaciones frecuentes o de una separación prolongada, ocurridas cuando tenía alrededor de 2 años y medio y durante las cuales careció de personas en quienes representar la imagen del cuidado materno, son precursoras de graves anomalías en la personalidad, llamadas comúnmente psicopáticas y que se describen en el capítulo próximo. Y se podría preguntar, ¿a qué edad deja el niño de ser vulnerable a los efectos de la privación del cuidado materno?
No hay duda de que la vulnerabilidad decrece lentamente y quizás en forma asintomática. Los que han estudiado el problema estarán de acuerdo en que entre los 3 y 5 años la vulnerabilidad es todavía grande, aunque mucho menor que en edades más tiernas. Durante este periodo los niños ya no viven en el presente, con exclusividad de toda idea de tiempo y pueden concebir, aunque sea entre brumas, la idea de cuándo regresará su madre, pensamiento que se encuentra fuera del alcance de la mayoría de los niños menores de esa edad. Además, el superior desarrollo de las capacidades de expresión y de comprensión permitirá el recurso a sencillas explicaciones con las que el niño quedará mejor dispuesto a admitir sustitutas. Podría decirse, por tanto, que en el transcurso de esa época de la vida del niño, una inteligente dirección capaz de penetrar en la intimidad de sus reacciones puede lograr mucho en el proceso de mitigar los efectos de la privación. Pero en ausencia de esa dirección acertada, no es extraña la presentación de muy graves reacciones, comparables tan solo a las de los niños entre 1 y 3 años. Después de los 5, la vulnerabilidad disminuye más todavía, aunque no cabe duda razonable de que cierto número de niños, entre los 5 y los 7 u 8 años, son incapaces de amoldarse adecuadamente a situaciones de separación, sobre todo si son repentinas e imprevistas. Una persona que es hoy adulta, pero que fue paciente del tipo que venimos estudiando, nos proporciona un intenso y aflictivo relato acerca de lo que sintió cuando, a la edad de 6 años, fue recluido en un hospital por un periodo de 3. Describe la desesperante añoranza del hogar y las desventuras sufridas durante las primeras semanas, que se trocaron en indiferencia y aburrimiento en los meses siguientes. Dice cómo se inclinó apasionadamente después hacia la cuidadora que representaba para él una especie de compensación por la pérdida del hogar y, sobre todo, lo desplazado y lo intruso que se consideraba cuando regresó a su casa. Al final añade, esta aridez de mi vida me arrancó de nuevo del hogar. Pero esta vez no se cruzó en mi camino una segunda figura sustitutiva de mi madre y, como consecuencia, ya no fui capaz de crear relaciones duraderas. Mis reacciones eran exageradas, a veces se manifestaban sin estímulo provocador y me convertí en un carácter sombrío y deprimido. Y luego agresivo. Para terminar, después de decir que más tarde en su vida había logrado alcanzar una cierta comprensión de sí mismo, añade: todavía sufro accesos. Toman la desgraciada forma de convertirme en juez excesivamente severo e intolerante de mis propias faltas, cuando aparecen en otros, actitud que pone en peligro las relaciones con mis propios hijos. Quizás el efecto más nocivo de la privación sea el de la disminución de la capacidad para llevar a cabo, con éxito, las funciones paternales. En la parte 2 de este trabajo se destaca este aspecto. El cuadro descrito, confirmado por Edelstone, es solo uno de los tantos confirmados sobre los niños ingleses que fueron evacuados de las ciudades durante la última guerra, y proporcionan valiosas historias clínicas de algunas docenas de niños, cuyos síntomas neuróticos se habían desarrollado o empeorado como consecuencia de haber sido separados de sus madres y en la mayor parte de los casos internados en los hospitales. Aunque no hace un estudio sistemático de la edad de los niños en el momento de su ingreso en dichos establecimientos, la lectura de los casos pone de manifiesto que, si bien en la mitad de ellos la internación se produjo dentro de los 3 primeros años de vida, en la otra mitad el traumatismo psíquico de la separación ocurrió entre los 3 y los 8 años. Muchos de los últimos pudieron describir con claridad lo que habían sentido en el hospital, y fue común la ansiedad por el temor de que no volverían nunca a sus hogares o de que habían sido separados de él por díscolos. Un niño de 7 años y medio que había estado 3 veces en hospitales o establecimientos para convalecientes desde que tenía 3, dijo: creí que no volvería nunca a mi casa porque solo tenía 6 años. Oí decir a mi hermana que iban a desprenderse de mí y que ya no volvería nunca a casa. Otro, en este caso una niña de 6 años y 9 meses, al ser internada a los 3 en un hospital para enfermos contagiosos, decía entre sollozos: yo seré buena, no me manden al hospital. Cuando volvió a su casa permanecía mucho tiempo en un rincón, quieta y atemorizada. Aunque no hablaba nunca de lo ocurrido, jugaba a hospitales con las muñecas y, en sus juegos, el mandar a una de estas al hospital era un castigo por sus desobediencias. En los estudios de niños de 5 a 16 años de edad que fueron trasladados de un lugar a otro durante la última guerra, hubo suficiente cantidad de informes sobre las reacciones adversas exteriorizadas por ellos, no solo para confirmar la exactitud de las observaciones de Edelstone sino para poner de manifiesto que tampoco los niños de esa edad poseen suficiente dominio de sus emociones.
Los maestros señalaron que la nostalgia se enseñoreó de todos los niños y que el rendimiento escolar disminuyó considerablemente. El orinarse en la cama aumentó. Burt calculó que los síntomas de estados nerviosos y la delincuencia entre la población infantil se habían elevado del 17 al 25%. Si bien es cierto que en muchos casos las reacciones indicadas fueron leves y pasajeras, en otros el problema persistió al reintegrarse a sus hogares. Estos datos aparecen en el informe subsiguiente a una investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública de Inglaterra y en otro de Carey Trecer, cuyos trabajos clínicos detallados estudiaremos después. Aunque hay razones para creer que todos los niños de menos de 3 años y un gran porcentaje de los que se encuentran entre 3 y 5 sufren como consecuencia de la privación, en el caso de los que cuentan de 5 a 8 solo una minoría es vulnerable. Y naturalmente surge la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? Lo que ocurre es contrario a lo establecido para los grupos de menos edad, ya que, en estos, cuanto mejores son las relaciones con sus madres más fácilmente se soporta la separación. Un niño feliz, confiado en el cariño de su madre, no desarrolla síntomas de ansiedad patológica. Sin embargo, el que se siente inquieto y desconfiado respecto al amor materno puede muy fácilmente interpretar mal los acontecimientos que se produzcan en su vida. Más aún, estos contrasentidos pueden estar latentes y permanecer desconocidos para todos, incluso para él mismo. La idea de que ha sido sacado de su casa por su mal comportamiento le conduce a un estado de ansiedad y odio y, como consecuencia, al establecimiento de un círculo vicioso en las relaciones entre padres e hijo. Así, los niños de 5 u 8 años, susceptibles para incurrir en perturbaciones emotivas, pueden resultar más perjudicados por la separación que los de la misma edad, pero de carácter estable estos son afectados apenas por ella. Aún así, en los dos grupos los resultados dependerán de cómo está el niño preparado para hacer frente a la situación, cómo es tratado durante ella y cómo se conduce su madre al regreso al hogar. Edelstone e Isaacs han estudiado estos aspectos. Finalmente, debemos mencionar dos recientísimos trabajos que, como los de Backwin, tienen sus raíces en la tradición pediátrica y no en la psiquiátrica. Se trata de estudios de las curvas de crecimiento de niños en edad escolar, tal como son medidas por el método de la parrilla de Wechsel, investigaciones que constituyen un recurso muy útil para tomar simultáneamente los cambios de estatura y peso y que permiten, al mismo tiempo, anotar indicaciones acerca de las diferencias constitucionales. Ninguno de ellos proporciona detalles estadísticos, pero ambos se aproximan en sus conclusiones y se confirman hasta cierto punto. Binning, después de estudiar a 800 niños canadienses, establece que los cambios producidos en el curso del crecimiento son frecuentemente de origen emotivo y pueden adoptar la forma tanto de la aceleración como del retardo. Hallamos que los acontecimientos en la vida del niño, que originaron su separación de uno de los padres o de los dos por fallecimiento, divorcio, ingreso en el ejército y el ambiente mental que le produjo la sensación de falta de amor y afecto normales determinaron más daño en su proceso de crecimiento que las enfermedades mismas, y fueron más graves que todos los demás factores juntos en este tiempo en que no hay carencia de trabajo y existen además subvenciones familiares. También informa Binning acerca del creciente peligro de que aparezcan síntomas psicopáticos o trastornos en la conducta, cuando se retrasa el crecimiento. Fried y Mayer encontraron también trastornos parecidos en el proceso del crecimiento. Estudiaron a muchachos y muchachas, entre 6 y 13 años, que habían sido internados en una institución, Cottage Home, como consecuencia de anomalías de conducta observadas después del divorcio, repudio o fallecimiento de sus padres. Llegan a la conclusión de que las perturbaciones socioemotivas tienden a afectar el desarrollo físico, y que la falta de un crecimiento normal, debido a estas causas, es más frecuente y general de lo que se cree. Y añaden: en la mayoría de nuestros niños con retraso en el crecimiento existe un sorprendente y estrecho paralelismo entre este mal y la adaptación socioemocional. Al ataque y a la recuperación en el uno le acompaña, casi simultáneamente, un correspondiente avance en el otro. La inmensa mayoría de los que presentan cualquiera de esos retrasos está en realidad poniendo de manifiesto los dos, siendo iguales también, por lo general, esa anomalías, es decir, que las formas leves o severas en el fracaso del desarrollo físico tienen como paralelo perturbaciones de la misma naturaleza en el campo emotivo. También suministra Binning otro paralelismo entre el desarrollo físico y el de la inteligencia. Asimismo, cuando la parrilla de Wechsel,
Wetzel Grit, muestra falta de crecimiento. Las pruebas Stanford-Binet expresan retraso en el desarrollo mental. Y cuando se hace el diagrama de los resultados del Wetzel, de niños que han sido sometidos a 2 pruebas espaciadas de inteligencia, es fácil predecir con severa precisión, ateniéndose a los resultados del examen del crecimiento, cuál ha sido el retroceso mental en un periodo determinado. De confirmarse, estos resultados serían del mayor interés y abrirían nuevos horizontes a la investigación de la relación existente entre lo psíquico y lo somático, y suministrarían al clínico un instrumento de trabajo simple y seguro. Sin embargo, debemos subrayar que, contrariamente a lo que ocurre con otros hallazgos recogidos en este trabajo, las conclusiones arriba mencionadas deben considerarse como simples tanteos. Página 38.